Un cordial saludo para todos ustedes allá en la universidad. Qué gusto saludarlos. Me encuentro en este momento con el Magíster Albert Tutarchat, Magíster en Educación y en Docencia Universitaria. A él en este momento queremos extenderle una pregunta y desde su experiencia, profe, usted nos colabora con la respuesta. Primero, bienvenido. Vale, muchas gracias, profe Jorman. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted, profe, que en nuestro colegio o en la mayoría de los colegios los procesos evaluativos acuden en gran parte a la memoria, a la memorización de contenidos? Pues verá, ¿no, profe? Y lo que más o menos charlábamos con respecto a esta parte del aprendizaje. Las evaluaciones se las puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Usted las puede realizar de acuerdo a las capacidades que el estudiante tenga o de acuerdo a los contenidos que usted está trabajando dentro de las aulas. Pero si lo trabajamos con la parte de memoria, no todas las áreas pueden ser evaluadas totalmente utilizando pues o que sean en su globalización la memoria en sí, ¿no? Porque no sería adecuado. Si yo me iría con el área de castellano, que es mi área que me desenfoco, y les digo, memorícense en tantos verbos para hacer esto, tengo que ver cuál es el objetivo de esa memorización, o para dónde es que yo quiero ir con esa memorización. Si yo me voy en el área de matemáticas, pues obviamente si es en física o es en química, tienen que memorizar fórmulas, donde pues obviamente tienen que utilizarlas para desarrollar ciertos ejercicios, pero no debo utilizar el aprendizaje o la evaluación memorística en todas las áreas, porque no sería significativo. Más ahora que pues estamos trabajando con lo que corresponde competencias, donde al estudiante se lo evalúa es por las competencias que él desarrolla diariamente dentro del aula, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad. Date cuenta también que las evaluaciones, nosotros, o como docentes, y si nos lo enfocamos a los estudiantes, cada estudiante tiene su ritmo de aprendizaje. Hay unos que aprenden, como te lo decía, visualmente, otros auditiva, otros dentro de la práctica, cuando nos vamos en la parte química. Si tú me pones a mí a desarrollar un ejercicio dentro de química, ya como docente, me lo enseñas en el tablero, tal vez para mí no sea la forma de aprender. Para mí es que tú me pongas el experimento en la práctica y yo lo aprendo así. Ahora si yo te digo a ti como docente, ¿tú cómo me evaluarías en ese instante? Entonces tú dirías, no, pues él es muy bueno haciéndolo en la práctica, pero es malo cuando lo coloco con una hoja. ¿Y por qué? Porque tal vez en la hoja yo soy muy malo para memoria, pero soy muy bueno para desarrollarlo con la práctica, con la parte manual, con la parte de la creatividad que yo tengo, y así mismo son los estudiantes. Entonces, si yo lo coloco al estudiante a que memorice, tengo que ver cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es esa misión que el docente quiere para que el estudiante memorice ciertas cosas para ser evaluado. Entonces, en ese caso sería dependiendo lo que el docente va a evaluar y cuál es el objetivo con el que va a evaluar y con qué intencionalidad para que el estudiante memorice, porque no todos podemos aprender con la memoria para después ser evaluados de acuerdo a lo que memorizamos. Yo creo que esto ya es las antiguas clases tradicionales que se daban, donde el profesor tenía que hacer memorizar 130 verbos en inglés, en presente, pasado y futuro, y que nosotros teníamos que irlos a dar en el tablero. Es una clase tradicional, es una clase que la verdad ya se ha ido despejando, que ya muy poco se ve. Sí es necesario la memoria, pero teniendo en cuenta el objetivo que el docente tiene para el aprendizaje del estudiante. Perfecto. Gracias, profe Albert. Usted concluye y ¿qué le digo? Y le apuesta a algo muy importantísimo, y es que para poder hablar de evaluación necesariamente tenemos que hablar de dos realidades antecesoras a la evaluación. Por un lado el diagnóstico, Sí. conocer nuestro grupo de estudiantes, y por el otro lado la planeación, ¿cierto? Sí. Usted habla de objetivos, Sí. entonces un docente que ya está pensando, o sea, no podemos como docentes pensar en la evaluación si no pensamos en hacer una excelente planeación, siempre relacionada con el diagnóstico que se realice de los estudiantes. Y para terminar, profe Albert, si usted tuviese la oportunidad en sus manos de darle una nueva connotación a la evaluación, ¿cuál sería? O al proceso evaluativo de nuestro colegio, ¿cuál sería? En el caso, y el que he peleado siempre en la institución, es evaluar los procesos, cómo el estudiante viene durante todo su proceso. Yo no puedo
medir a un estudiante con una evaluación final, sabiendo que su proceso ha sido muy bueno. Y eso sucede aquí en nuestra institución en algunos casos de estudiantes que son muy buenos y lastimosamente la evaluación le va mal. Y esa evaluación es el que le define a veces el periodo académico, en cierta manera. Pero si yo mido el proceso y mido sus competencias, como han sido a lo largo de todo el año escolar o a lo largo del periodo académico, pues yo evalúo el proceso, más no lo mido mediante una evaluación. Tengamos en cuenta que una evaluación es cuantitativa, donde nosotros nos regimos a un número y que ese número tenemos que subirlo a una plataforma y cual la plataforma nos entrega a nosotros una nota final. En cambio, si yo me voy por la parte cualitativa, que son las cualidades del estudiante, que es la parte de las competencias, pues ahí es muy diferente, porque yo ya miro la participación, el compromiso, el respeto, la responsabilidad, la participación global y particular que se haga dentro del aula, ya sea presencial o virtual. Entonces, yo estoy evaluando muchas cosas en ese instante. Ya no lo mido mediante, por favor, el verbo tal, conjúguelo con esta tal, o la lectura, desarrolleme estas preguntas A, B, C, tipo IFES. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo le hago esa de análisis de texto, pues lo estoy evaluando de una manera donde pues, el estudiante pues se está midiendo frente a esa evaluación, pero yo como docente tengo que mirar cuál ha sido todo su proceso a lo largo de su primer periodo, y si es ya el proceso anual, pues cómo ha sido su proceso anual. Si ha sido muy bueno, entonces yo lo mido y el mismo estudiante se da cuenta cómo ha sido su proceso. Él mismo sabe cuál va a ser su evaluación o cuál va a ser su nota final, su resultado. Porque no, una evaluación es una, yo siempre os he dicho a los chicos, es una arma de doble filo. Le puede ir bien, le puede ir mal y de acuerdo va a ser medido. Entonces yo miraría por las competencias, como lo hemos venido desarrollando, y mirar el proceso, como lo he venido desarrollando en mis clases, que yo evalúo procesos. Perfecto, muy bien. Le agradecemos mucho, Magíster Alberto Tachat, por este momento que nos ha compartido su experiencia y también toda su experticia en este tema del campo evaluativo. Muchísimas gracias. Vale, Hasta muchas una próxima gracias. oportunidad.